Bienvenidas y bienvenidos, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 30 de julio del 2025, damos inicio a la 34ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma. Por tratarse de una reunión de carácter virtual, en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones, les solicito por favor mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenos días a todas y todos. Previo al pase de lista, me permito informar la inasistencia justificada del consejero electoral, licenciado Carlos David Cuellar Arochi, por motivos personales. Procedo al pase de lista. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenos días. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenos días. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenos días. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Presente, buen día. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. Yes. ¿Nos escuchaste, consejero Óscar? Buen día, presente. Gracias. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Bien. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta y 5 consejerías electorales, teniendo un total de 6 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados, me permito solicitar, consejera presidenta, que se plantee la dispensa de los documentos circulados con la convocatoria. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este consejo si tienen algún inconveniente en esta petición. Al no haber comentarios, por favor, secretario, haga la dispensa en los términos planteados. Gracias, estimadas y estimados consejeros electorales. En votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el mismo, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 7, y de esta manera entrar de lleno al estudio. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, la dispensa es aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretario. Queda a la consideración de ustedes el orden del día circulado. Al no haber comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta correspondiente a la 32ª sesión de tipo ordinaria de fecha 20 de junio de 2025 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación sobre el proyecto de acta que se pone a consideración.
Al no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Muchas gracias. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acta ante referido. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Consejera Graciela, ¿sí nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Ya. Gracias. Voto A. Voto A. Favor. A favor, sí. Gracias. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Muchas gracias, consejera presidenta. Le informo que el proyecto de acta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una cuarta adecuación al presupuesto de ingresos para la elección extraordinaria de las personas juzgadoras del Poder Judicial del ejercicio fiscal 2025 del referido organismo electoral. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que propone la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo de la consejera, la maestra Graciela Díaz Vázquez. Con gusto, presidenta. Por lo que respecta a esta cuarta adecuación presupuestal que se está planteando dentro del presupuesto para la elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, tiene por finalidad realizar una reclasificación entre subcuentas del capítulo 1000, así como transferencias y adecuaciones entre los capítulos 2000, 3000 y 5000, con el único objetivo de tener suficiencia presupuestal en aquellas partidas que lo requieran para concluir con los programas y actividades relacionados con dicha elección. Todo esto sin modificar el importe total del presupuesto autorizado. Asimismo, se está considerando la aplicación de ingresos excedentes por rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del proceso electoral del Poder Judicial por la cantidad de 527,692 pesos con 64 centavos, mismos que se adecuan para dotar de recursos para dar seguimiento a las actividades de la Red de Mujeres Electas y Red de Mujeres Electas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, así como el complemento del pago de alimentos de la jornada electoral, cómputos viáticos para recolección de mobiliario y cierre de oficinas de los organismos desconcentrados, así como pues las actividades tendientes a la conclusión de sus trabajos. Los resolutivos que nos presenta este proyecto, el primero tiene que ver con la competencia de este consejo basado en los artículos que ya han sido referidos por el secretario ejecutivo en la presentación de este punto. El segundo tiene que ver con la aprobación de esta cuarta adecuación descrita y detallada en los términos que ya he expuesto anteriormente. El tercero, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de este organismo para que realice la notificación de este acuerdo a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, el Instituto Nacional Electoral, así como en la página web del Consejo. En el cuarto, la instrucción al secretario ejecutivo para notificar este acuerdo a las unidades administrativas de este organismo, a fin de que tomen las consideraciones respectivas respecto del impacto de esta adecuación. Y el quinto, sobre la entrada en vigor del presente proyecto de acuerdo al momento de su aprobación, en caso de que así se determinara. Es lo que tengo para compartir respecto de este proyecto y estoy atenta a sus preguntas y comentarios en caso de que hubiera. Muchas gracias por su escucha. Gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación al proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Gracias. De no haber observaciones o comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente.
Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 5º en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta, me permito informar que el 5º punto del orden del día corresponde al informe final de resultados del análisis cuantitativo y cualitativo de la información publicada en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para el proceso electoral local extraordinario de San Luis Potosí, correspondiente al año 2025, que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero el maestro Juan Manuel Ramírez García. Con gusto, presidenta. Bien, el presente informe tiene fundamento en el artículo 5º, numeral primero, fracción primera, inciso D de los lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para la elección del Poder Judicial local 2025, que aprobamos por allá del 30 de enero del año en curso, que este artículo establece la obligación de presentar un informe final a más tardar durante el mes de julio del año de la elección para reportar los resultados cuantitativos y cualitativos finales de la captura de información en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. Y en ese sentido, el informe pues contiene toda la información de cada una de las candidaturas que fueron postuladas. Hay que recordar que de las 201 candidaturas postuladas, únicamente 199 cumplieron con la totalidad de la captura de la información. Y en ese sentido, pues el informe presenta justamente la evaluación cualitativa y cuantitativa de cada una de estas 199 candidaturas que cumplieron con la obligación, insisto, de capturar su información en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. En ese sentido, recordar que el universo a evaluar fueron 37 candidaturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 12 de candidaturas para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 152 de personas juzgadoras de primera instancia o candidatas a personas juzgadoras de primera instancia. Se evaluaron 4 dimensiones, aquella correspondiente a la identidad, otra correspondiente a los medios de contacto públicos, otra correspondiente a la historia profesional, laboral y académica de las candidaturas y por último, la visión y propuestas de la función jurisdiccional e impartición de la justicia. En cada una de ellas, particularmente respecto de la primera identidad, pues hubo evaluación cualitativa y cuantitativa. De manera particular, cualitativa tiene que ver con que la fotografía que fuera publicada fuera legible. Respecto de los medios de contacto, pues se valoró que las direcciones o URLs de las distintas redes sociales o páginas de los candidatos y candidatas, pues redireccionaran efectivamente algún perfil de cualquiera de estas redes sociales que tenían posibilidad de capturar. Por otra parte, respecto de la historia profesional, laboral y académica, pues en términos cualitativos se valoró que pues la persona candidata indicara los años de experiencia en los cargos y por último, respecto de su visión y propuestas de la función jurisdiccional e impartición de justicia, se valoró en términos cualitativos que la propuesta no se duplicara con la de alguna otra candidatura. También comentarles que como instrumento de evaluación, pues se determinó un sistema de puntajes en donde se generó una cédula para integrar los 4 rubros de información a evaluar de forma dicotómica, si cumple o no cumple, y una escala de 3 valores bajo la siguiente lógica: 2 puntos en caso de haber cumplido las variables cualitativas, 1 punto en el caso de haber cumplido con las variables cuantitativas, que esencialmente era registrar información, y 0 puntos ante la ausencia de información. En ese sentido, pues el informe no me detengo, está a la consideración de todas y todos ustedes, y desde luego una vez que concluye esta sesión, pues estará disponible para toda la ciudadanía en la página de internet del CEPAC. Y en ese sentido, pues insistir en que está la valoración que se hizo, tanto cualitativa como cuantitativa, de cada una de las candidaturas que fueron postuladas,
y pues hasta ahí lo dejaría. Sí me gustaría comentar que con este informe estaríamos dando por concluidos los trabajos relativos al sistema candidatas y candidatos conóceles de esta elección extraordinaria del Poder Judicial Local y reiterar el agradecimiento para todas las consejerías que formaron parte de la comisión temporal que creamos para atender este proceso, del grupo de trabajo que creamos también para atender el micrositio y el sistema Conóceles, a todas las direcciones que participaron, pero particularmente a la dirección de la Unidad de Transparencia, la licenciada Iris Adriana Rivera Nava y a todo su equipo en la Unidad de Transparencia y al personal eventual que se sumó para hacer de manera concreta esta evaluación cualitativa y cuantitativa de las candidaturas, por su compromiso para llevar a cabo a buen término esta actividad en los plazos, además establecidos, que como todas y todos sabemos eran cortos y además era algo inédito. Así es de que pues muchísimas gracias a todos, a todas quienes atendieron pues esta actividad. Desde luego agradecer a los medios de comunicación que se sumaron también a la difusión de este sistema y a las candidaturas que cumplieron con haber capturado su información, pues para que de esta manera las personas, la ciudadanía, tuviera información, digamos, cuantitativa, cualitativa y poderse formar una opinión para emitir su voto. ¿Sería cuánto tengo que informar, consejera presidenta? Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación en relación con esta información. De no haber observaciones o comentarios, el informe se tiene por presentado y pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al informe general del procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisores, supervisoras electorales locales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales del proceso local extraordinario 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Temporal del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Buenos días nuevamente a todas y todos. Como ustedes recordarán, de conformidad con el lineamiento para reclutamiento, selección y contratación de supervisores, supervisoras electorales locales, así como de capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales, el cual fue emitido por el propio Instituto Nacional Electoral, por primera vez se implementaron 2 vías de reclutamiento para estas figuras por parte de los organismos públicos locales. El primero de ellos, un procedimiento de recontratación de quienes habían ya participado previamente bajo estos esquemas de CEL y CAEL, así como la emisión de una convocatoria pública, la cual ya había sido empleada previamente en procesos anteriores. Derivado de lo anterior, durante el periodo del 7 al 15 de marzo del año en curso, se enviaron invitaciones por correo electrónico a las personas que en el proceso electoral 2024 se hubiesen desempeñado de manera sobresaliente como supervisoras o capacitadoras, solicitándoles confirmar su interés en participar nuevamente. Esto mediante el llenado de un formulario incluido en el propio mensaje que se envió. En total se enviaron 1,102 invitaciones, 156 a personas supervisoras y 956 a quienes habían participado como capacitadoras, cuyo universo correspondía a una plantilla estatal de 1,140 personas. Se obtuvieron 777 respuestas afirmativas, 123 para la labor de la supervisión, así como 654 para la de capacitación. Es importante resaltar que el nivel de disponibilidad agilizó notablemente la cobertura de vacantes, así como el posterior avance de los trabajos del propio proceso electoral. Posteriormente, el CEPAC, a través de los comités municipales electorales, aplicó una entrevista de incidentes críticos a todas las personas interesadas en participar. Este instrumento de evaluación fue diseñado por el propio organismo. Durante esta etapa se presentaron un total de 666 aspirantes en todo el estado. Sin embargo, únicamente 605 personas obtuvieron la calificación aprobatoria para aspirar a un cargo durante este proceso electoral. Si bien en este proceso se requirió la contratación de 89 CEL y 537 CAEL, es decir, un total de 626 figuras, es necesario aclarar que la cantidad de personas disponibles fue heterogénea entre las distintas zonas del estado y se concentraron principalmente en municipios de mayor población como la capital, San Luis Potosí, así como los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala y Río Verde.
Posteriormente, al advertirse la presencia de vacantes en diversos municipios, se activó el segundo proceso previsto de alineamiento, es decir, la convocatoria pública, misma que se difundió en 3 periodos y que consideró las siguientes etapas: la difusión de la propia convocatoria, la recepción y revisión de la documentación, una plática de inducción, la aplicación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes, y finalmente la entrevista personal. Como resultado del primer corte de la convocatoria, se obtuvo que del total de personas contratadas, 519 fueron seleccionadas mediante el primer proceso de recontratación, mientras que 93 provinieron de los resultados de la convocatoria pública, los cuales también fueron identificados como de nuevo ingreso. Durante el periodo previsto para la segunda convocatoria, 66 personas concluyeron satisfactoriamente los trámites establecidos y aprobaron la plática de inducción, lo que les otorgó el derecho a presentar el examen de selección. De ellas, 57 asistieron y presentaron dicha evaluación, y posteriormente 55 participaron en la etapa de entrevistas, en la cual obtuvieron una calificación aprobatoria. 14 de estas personas fueron contratadas inmediatamente para alguna de las figuras y 41 se integraron a una lista de reserva. El tercer y último proceso se llevó a cabo del 29 de abril al 14 de mayo del presente año, y este estuvo focalizado en 6 municipios donde persistían vacantes derivadas de renuncias o declinaciones, así como en aquellos con listas de reserva insuficientes. De ello se desprende que 12 personas concluyeron satisfactoriamente los trámites establecidos y aprobaron la plática de inducción, lo que les otorgó el derecho a presentar el examen de selección. De ellas, 11 asistieron y presentaron dicha evaluación y posteriormente participaron en la etapa de entrevistas, en la cual obtuvieron una calificación aprobatoria. Finalmente, una persona fue contratada de forma inmediata en el municipio de Rayón, mientras que los 10 restantes fueron integrados a la lista de reserva, mismas que se utilizaron en fechas posteriores para desahogar los trabajos del propio proceso electoral extraordinario. Finalmente, me gustaría agradecer a la directora ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, a la maestra Guadalupe Ramírez, así como su equipo de trabajo, el esfuerzo y la dedicación en este procedimiento que pues, no fue sencillo, demandó diversos ajustes a lo largo de las semanas, de los meses que estuvimos inmersos en este proceso, y tuvieron pues resultados satisfactorios para su área y para el CEPAC de manera general. Muchas gracias, consejera presidente, sería cuanto. Gracias, consejero. Pregunto a los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a la información que ha sido presentada. Gracias. Al no haber observaciones, el informe se tiene por presentado y pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 7º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Secretario, ¿sírvase a dar cuenta de los asuntos agendados para esta sesión? Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados asuntos generales en esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 34ª sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Proceso Electoral Extraordinario Local 2025 para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, siendo las 11:32 del 30 de julio del 2025, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Buenos Buenos días, días. nos vemos en la que sigue.